Y les pido por favor que vayamos a 1 de Samuel 22. Hoy lo terminamos. Y que vayamos por favor al verso 6. 1 de Samuel 22. Perdón, vamos a leer los versos 21 al 23. Ok, 1 de Samuel 22. Y vamos a leer los versos 21 al 23. Como acostumbro, siempre vamos a ir leyendo poco a poco los versos. ¿Ok? Dice así, versos 21 al 23 de 1 de Samuel. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allá aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. La semana pasada nosotros vimos cómo la desconfianza e incredulidad de David lo llevó a buscar refugio, ¿dónde? En lugares equivocados, ¿verdad? Mientras estaba huyendo para salvar su vida del asesino Saúl. Pero al mismo tiempo vimos otra cosa en David. Vimos que se iba alejando poco a poco de aquella confianza plena que un día tuvo en el Señor Jesucristo, o por lo menos en su salvación, en el Señor, en Dios, en Jehová de los ejércitos, el Dios del pacto. En su desesperación, ¿qué fue lo que hizo David? En esa fe que iba en declive, ¿qué fue lo que hizo? Fue a Nob, fue con Ahimelech, escondiéndose en la mentira. Luego de ahí huyó a Gat con Aquis, refugiándose otra vez en la mentira, y esta vez haciéndose pasar como un loco para que no lo mataran. Y de ahí, ¿qué hizo? Buscó refugio en una cueva en Adulam. Después de ahí salió a Mizpa de Moab. En ningún momento David, mis hermanos, buscó refugiarse en el Señor. Pero por la gracia de Dios, miren cómo Dios provee para los suyos. Gad, el profeta, le dijo a David, no se quede más aquí. Tiene que ir a Judá, regrésese a Judá. Dios todavía, mis hermanos, le proveía a David, y en este caso su voz, un profeta. Muévase de donde está, usted tiene que ir a Judá. Y David, de hecho, solo el hecho, mis hermanos, que David le obedezca, es un David que ha regresado a confiar en el Señor. Porque ¿saben qué pasaba si David regresaba? David lo iba a matar, lo tenía ya más cerca. Y David obedece a la voz del Señor. Gloria al Señor, mis hermanos, que nosotros los creyentes, aun cuando hay momentos tan difíciles, pasamos por momentos de sombras terribles en nuestra vida, allá aparece Dios ayudándonos. Esa narrativa del capítulo 21 que nosotros vimos va ligada con la del capítulo 22. Comienza con un David encontrándose con el sacerdote Ahimelech y termina con toda la familia del sacerdote Ahimelech exterminada, y David queda con un hijo del sacerdote Ahimelech. Y hay ahí como un quiasmo. Ustedes pueden hacerlo, el quiasmo, de hecho, del 7 conectándolo con el 6, 7 y 8, conectándolo con el 17, y ahí ver cómo David trata a los sacerdotes y cómo Saúl trata a los sacerdotes. Para los que ya han leído este capítulo 22, saben qué va a pasar, ¿verdad? Un Doeg detenido allá en el santuario no está escrito porque sí. O sea, que Doeg apareciera ahí es por algo, ¿verdad? Eso que nosotros vimos la semana pasada nos va a preparar entonces para lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que de hecho cumple una profecía que el mismo Dios había dado. Leamos rápidamente 1 de Samuel 2. 1 de Samuel 2. Versos 31 al 32 nada más. Y dice aquí, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y ahí sigue, donde el Señor en esa profecía es que va a cortar la casa de Elí. Ya Dios, mis hermanos, lo que ha sabiamente y santamente decretado, y eso que acabamos de leer, que Dios dio esa profecía, que de hecho comenzó destruyendo a Ofni y a Finés, lo va a llevar a cabo, ¿verdad? ¿Cómo? Usando de su santa providencia, usando medios como la misma desconfianza de David, la incredulidad de David, las pucetas de Doeg y a la serpiente Saúl. Entonces, vamos a ver, mis hermanos, de una vez entremos leyendo los versos del 6 al 8 del capítulo 22. Dice así: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá,
debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenían su lanza en su mano. Y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras, viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Lo que tenemos nosotros aquí, mis hermanos, es de nuevo a Saúl, y digo de nuevo porque está de nuevo rodeado, como lo vimos en el capítulo 19, está rodeado de sus hombres más fieles, está rodeado de sus soldados. Debajo ahí de un árbol tamarisco, en una meseta, en un alto, y tiene normalmente su lanza en su mano y con odio en el corazón, provocado por la envidia que le provocaba pensar en David. Saúl se da cuenta que David está en Judá y que no está solo. Ahora, mis hermanos, era muy fácil que David se escondiera solo, es una persona, pero ahora David anda con 400 y algo de hombres, ¿verdad? Ya es difícil que se esconda. Ahora, como les había dicho, David había venido cerca de Saúl. Así que Saúl se da cuenta y comienza con una campaña, y como ustedes lo vieron ahí, no lo leí con drama, pero mis hermanos, comienza una campaña, una reunión lastimera, haciéndose la víctima. Notemos algo: Dios ha abandonado a Saúl. Eso ya lo vimos, ¿verdad? 15. Él ha abandonado a Saúl, ha quitado su espíritu. Su hijo Jonatán, como ya nosotros habíamos leído, más bien ha hecho un pacto con David, ¿verdad? Se aman como esos amigos, ¿verdad? Que hicieron un pacto de amor. Ese pacto que hicieron de protegerse ambos. Jonatán es leal a David, no a Saúl. Y Saúl, para variar aquí, mis hermanos, no está siendo fiel al Señor y no confía en sus soldados benjamitas. No confía en nadie este hombre. Piensa que está solo, que no tiene a nadie. Y está tan obsesionado, ¿verdad?, con su odio con David. Tiene a David en su mente cada rato, que lo ha llegado a considerar su enemigo, que incluso llega a pensar, como les acabo de decir, que estos soldados lo han abandonado por ser cómplices de David. Les vuelvo a leer el 7 y el 8, ahora sí con un poquito más de drama. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo me ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo para que me aceche tal como lo hace hoy. Vean, mis hermanos, a Saúl cómo comienza a tratar de persuadir, a tratar de manipular a los soldados de Benjamín, de su misma tierra, de su misma sangre. De que si creen que el hijo de Isaí, mire, ustedes creen que el hijo de Isaí es de Judá, ¿verdad? Y si él va a ser el rey, él les dice: mire, yo soy el rey, yo soy de Benjamín. Y recuerden que decía primero de Samuel 8, ¿verdad? ¿Qué era lo que iban a hacer los reyes conforme a las naciones que había pedido Israel? Quitarle al pueblo para darle a los soldados. Y él hasta siento que les está sacando como en cara. Miren, ustedes piensan que David, si se queda como rey, les va a dar cosas como yo sí lo he hecho. Ahí, y le llama hijo de Isaí a David con ese despectivo, ¿verdad? Es tanto el odio que tiene que ni siquiera le puede llamar David, ¿verdad? Ese hijo de Isaí. Es evidente el odio que tiene. ¿Ustedes creen que este hombre, si llega a ser rey, les va a dar estas cosas como yo sí les he dado a ustedes? Pero si ustedes están pensando que esas sí están muy equivocados, David no les va a dar nada. Están ustedes conspirando contra mí y por eso no me han dicho nada, se han quedado callados. Están apoyando entonces ustedes a David. ¿Cómo es posible? Imagínense a Saúl ahí, mis hermanos. ¿Cómo es posible que ustedes no se duelan por mí, que no sientan lástima por mí? ¿No ven que hasta mi hijo Jonatán ha ayudado a ese hijo de Isaí? Sigue el despectivo. Que le esté ayudando, oigan esto, mis hermanos, que le esté ayudando para que se esconda, para que a la postre, le haga una emboscada a Saúl y lo mate. Mira hasta dónde ha llegado este hombre a pensar cosas que ni siquiera existen. Qué mentiroso que es Saúl. Yo me quedaba pensando en esto y decía: el que no conoce a Saúl, que lo compre. Y le va a sentir lástima, pobrecito Saúl. Sí, mire, nadie le hace caso.
Dan a Saúl, mis hermanos, en su locura, en esa paranoia. Es paranoia. Es, mis hermanos, cuando una persona cree que los demás quieren hacerle daño o que están en su contra o que hablan de él, aunque no haya pruebas reales de que eso es así. Y así está Saúl, en esa paranoia, para que vayamos entendiendo eso. Ahí está todo egocentrista, todo ensimismado, haciéndose la víctima, metiéndose cosas en la mente que nada que ver y queriendo manipular a sus soldados benjamitas, ¿verdad? Ahí con las cosas que le ha dado. Incluso, mis hermanos, como ya lo leímos, se atreve a afirmar que Jonatán manipuló a David en su contra. Entonces, miren hasta dónde está llegando este hombre. Es el pecado de la envidia que comenzó en Saúl. Ustedes van a ir viendo poco a poco que se va creciendo cada vez más. Lo único que este hombre busca, mis hermanos, es provocar lástima y torcer las cosas a su favor y que le hagan caso a él. Imaginen a los soldados. Yo me imaginaba ahí, me ponía a los soldados escuchando a ese lastimero Saúl. Quizás pensando de David, no, pero si este hombre es fiel, el que está diciendo Saúl. Ahimelech, de hecho, mis hermanos, en el verso 14 dice, entonces Ahimelech le respondió al rey, ya lo vamos a ver, y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Yerno también del rey y que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. Probablemente los soldados podían pensar esto. ¿Qué habla Saúl? Y es que esa es la imagen que ha dado David de por sí, mis hermanos. No es otra, este hombre se ha comportado rectamente. Su entrada y su salida ha sido prudente. ¿De qué está hablando? Pero ahora nos encontramos, mis hermanos, así, con alguien, después de esto que hace Saúl, su campaña lastimera ahí para que todo el mundo lo siga a él. Ahora nos encontramos de nuevo con alguien que está ahí, entre sus siervos, entre sus leales siervos, ¿verdad? Entre los que estaban callando, hay uno que soltaría la lengua filosa para hacer daño. ¿Saben quién es? Sí, Doeg el edomita. Y si hay una forma, mis hermanos, mire, sí, de quedar planchado con el rey, de ganarme al rey, ahorita que está ahí todo dolido y hablando, Doeg la encontró. Aquí está la oportunidad y va a hablar. Veamos los versos 10 al 11. Dice así, vamos a leer del 9 al 11, perdón. Entonces dice, entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, del filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Doeg, mis hermanos, no se quedó callado. Está aquí para eso, de hecho. Otra vez vuelve a aparecer este hombre aquí. Lo de Doeg no es, uy, mire, el rey, sí, mira qué curioso, rey, qué coincidencia, yo vi a David allá, donde Ahimelech. No, es maldad pura lo que hay en este hombre. Además, que mencionen ahí que era un edomita, recuerden, mis hermanos, esto es un enemigo. Busca ganarse, mis hermanos, por decirlo de una manera, a los demás. Busca ganarse a Saúl hablando, mis hermanos, lo malo. Leamos un pedacito del Salmo 52. Lo voy a leer de la versión, la Biblia de las Américas, que dice así. Salmo 52, del 1 al 4, y dice así, al músico principal, másquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl, diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Y dice así, David escribe esto y dice, ¿por qué te glorías del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es constante. Tu lengua trama destrucción, como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño. Y lo pueden leer todo en su casa. Mientras este maligno Doeg, mis hermanos, cuenta que vio a David, obviamente cuando cuenta esto, implica al pobre sacerdote Ahimelech por la ayuda que le dio, consultando por él, aunque mis hermanos, miren en esta parte, aunque el texto yo no veo, yo volví a leer esto, y no veo donde de verdad en esa parte, si realmente Ahimelech consulta o no. Llego a pensar, mis hermanos, que realmente hay una mentira de este hombre ahí, porque no veo que Ahimelech haya consultado cuando David llega, ¿verdad? ¿Era algo que Ahimelech hacía por David? Sí, pero en ese momento no se ve, no se lee que él haya consultado, pero sí se ve que le haya dado pan y le haya dado la espada.
Y de verdad me disculpo ahí si en esa parte llegué a tratar de hacer porque el edomita dijo, él consultó que David había consultado. Porque realmente no lo leo, de los versos 21 al 9, no encuentro, ni más adelante no encontré, mis hermanos, que realmente Ahimelech haya consultado por David. Entonces, así que probablemente este hombre miente con eso. Miente con eso. Y luego le dice que le dio provisiones y la espada de Goliat. Ahora, estas dos palabras, provisiones y espada, miren qué truco. Llevan un sentido de, mire, rey, Ahimelech lo equipó para la batalla. Y Saúl inmediatamente pensaría, usted sabe que este hombre ya está paranoico, loco, sí, claro. Ahimelech equipó a David para matarme. Sí, eso mismo está buscando. Ahimelech le ayuda a David, ¿para qué? Para que me aceche y luego me mate cuando pueda. ¿Sí ven por dónde va Doeg? El Salmo lo describe muy bien si lo leen completamente. Pero Ahimelech, mis hermanos, hizo todo eso, ¿por qué? Ya sabemos por qué lo hizo, ¿verdad? No porque conspirara contra el rey, sino porque David, ¿qué hizo? Lo engañó. David lo engañó diciéndole que estaba en una misión secreta del rey. De hecho, indirectamente usted puede ver ¿a qué viene David? Bueno, vengo a una misión secreta del rey, dame pan. Sí, claro, al menos está limpio. Yo te lo voy a dar, si es una misión secreta. Se ve a un Ahimelech fiel a su rey también. Pero lo engañó David. Su pecado, mis hermanos. Ese es el pecado de David, que engañó a Ahimelech. Hay graves consecuencias por esto. Imaginen ahora el enojo de este Saúl. De por sí ya era un hombre temperamental, hermanos, explosivo. Entonces imagínense cuando escuchó estas cosas de Doeg. Con esta información, si Saúl odia a David y estuvo dispuesto a clavar una lanza a su propio hijo Jonatán, solo por ser amigo de David, por hacerle aquellas preguntas, ahora Ahimelech es un objeto de su ira y odio también. ¿Qué tiene que hacer entonces el soberano Saúl contra esta persona que va en contra de él? Matarlo. El gran rey Saúl ha decidido pasar por alto el mandamiento del rey de reyes y señor de señores, no matarás, y buscar la muerte del sacerdote. ¿Quién se cree Saúl? El temor de Dios no está en el corazón de este hombre, es un impío. Solo hay odio y deseos de matar. Pero para eso, para matarlos, los tiene que mandar a traer, los tiene que mandar a llamar y confrontarlos. Ahora leamos los versos del 11 al 13. Y dice así, y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la familia de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Oigan de nuevo lo despectivo. Y él le dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Cuando Ahimelech llega, si ustedes notan de nuevo está lo despectivo ahí, de hijo de Ahitob, hijo de Isaí, los odia. Es evidente el trato que tiene con ellos, no le caen bien. Además, Ahimelech no sabe, él no sabe nada. Él ahí me convocó el rey. Bueno, aquí estoy, rey, ¿qué ocupa? Dígame, ¿qué ocupa, señor? Y entonces Saúl lo acusa de conspirar contra él, ayudándole a David, dándole esas cosas, ¿verdad? Mismo que, por ejemplo, había dicho, ¿verdad? Que Jonatán me puso a David en mi contra. O sea, está haciendo lo mismo Ahimelech, ¿verdad? Claramente, lo de Jonatán era una mentira. Jonatán en ningún momento, mis hermanos, estuvo poniendo a David en contra de su papá. Nunca lo hizo. Tampoco esto de Ahimelech, mis hermanos, de poner a David en contra de Saúl. Ya nosotros lo leímos, no es así. Saúl se inventa cosas en su mente. Ha llegado a creer que lo que él piensa es cierto. Déjame haber leído, mis hermanos, esos pasajes donde él, esto que leímos ahorita, que dice, no, es que Jonatán me está poniendo en contra a mi siervo. Ante semejante acusación, Ahimelech tiene que defenderse porque es mentira. ¿A quién le gusta, verdad, que lo acusen de algo que es falso? Si por lo general, cuando a usted lo acusan de algo falso, usted, pum, brinca, ¿verdad? Ahora, también cuando nos dicen la verdad, también brincamos con enojo. Pero Ahimelech tiene que defenderse. Y noten algo, no comienza defendiéndose él. Él comienza poniendo a David en alto. Es decir, comienza dejando a David como alguien inocente y fiel al rey. Y eso automáticamente deja a David fuera de cualquier acusación que Saúl le esté haciendo. Y le hace ver al rey que él no sabía absolutamente nada de lo que el rey le está acusando. Versos 14 y 15 dicen, entonces Ahimelech le respondió al rey y dijo,
¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a sus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a tu siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo, o sea, él, Ahimelech, ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. De nuevo, el argumento de Ahimelech, mis hermanos, es claro, es contundente, es verdadero. Y miren algo, anteriormente cuando Jonatán le había preguntado a Saúl que por qué era que quería matar a David, hay una confrontación. Saúl no tenía respuesta, de hecho, no, ¿por qué quieres matarme, papá? ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué hizo Saúl? Automáticamente cuando lo confrontaron, tirar una lanza. Porque estaba enojado, le tiró una lanza en su furia a su propio hijo. Mis hermanos, lo mismo acá. Saúl se queda sin argumentos. Señor, he comenzado yo a consultar a David desde hoy, ¿no? O sea, ¿quién es más fiel que David? Todos sabemos que ese hombre es fiel en tu casa. Mire cómo se mueve, cómo se conduce. ¿Cuál respuesta tiene que dar Saúl? Tiene que reconocer, sí es cierto, Ahimelech, pero su pecado de orgullo y soberbia no lo deja. ¿Y saben qué hace? Vas a morir. Vas a morir, Ahimelech. Lo ofendió. Lo exhortaron y se ofendió el gran Saúl y despertó su ira. Dice William Blakey, ¿qué es lo que le gusta más a un déspota que oír que está equivocado? ¿Qué palabras lo irritan tanto como las que prueban la total inocencia de aquel con quien está tan enojado? Lo mismo acá está. David es inocente de Saúl, pero él no puede, mis hermanos, él no puede tener eso en su mente, no lo puede concebir. Entonces se enoja. Y vean lo que dice en el verso 16. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Yo me ponía a pensar acá, un sacerdote le está diciendo eso, un sacerdote, mis hermanos, realmente esto era como les había dicho también anteriormente, el sacerdocio, y un hermano lo decía, era gustoso, probablemente estaba rey y profeta, pero el del sacerdote era el que estaba cerca de Dios. Entonces, mis hermanos, estos hombres eran de respeto, eran de honor. Yo decía, te lo está diciendo un sacerdote, Saúl, ¿por qué no se arrepiente ahí mismo? No, un empedernido e impío como Saúl, mis hermanos, no lo hace. Y entonces vas a morir. Lo confrontaron y la defensa de él es, no, vas a morir. Eso es todo. Así responde. Eso a mí también me recuerda, mis hermanos, cuando Pilato le pregunta a los sacerdotes allá cuando van a matar al Señor Jesucristo. Pilato tal vez no los confronta, pero él dice, ¿por qué quieren matar a Jesús? ¿Qué mal ha hecho Jesús? Respuesta, ninguno. Tenían que aceptar que Jesucristo es inocente. ¿Y sabe qué hicieron, mis hermanos? Porque lo odian. Crucifícale, crucifícale. No pueden dar una respuesta genuina, no pueden arrepentirse, no pueden humillarse. Al igual que Saúl aquí, mis hermanos, ¿qué hace? Hay que matarte, Ahimelech. Estás en contra mía, usted no piensa igual que a mí, hay que matarlo. Por más argumentos claros y concisos que se le puedan presentar o dar, este empedernido, envidioso, malvado, orgulloso, soberbio, impío Saúl, mis hermanos, no va a ser convencido, no va a ser convencido. Así, en su mente, David es el malo. Saúl está atestado de pecado, está lleno de pecado, está lleno de maldad. En su mundo, él es el que tiene la razón y los que no la tengan, los que no piensen como él, que mueran. ¿Se acuerdan cómo debutó? Así fue como le puse a esa enseñanza. ¿Ustedes se acuerdan cómo debutó Saúl en 1 Samuel 11? Genial, ¿verdad? Prometedor. Pero miren cómo está acabando la carrera. Hermanos, miren, como creyentes, un pequeño pecado puede hacer grandísimo problema en nuestras vidas. Grandísimos problemas en nuestras vidas. De hecho, mis hermanos, somos claros que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Satanás, como se los he dicho un montón de veces, no viene a jugar con nosotros. Satanás no quiere que usted esté feliz con el Señor. Él quiere separarlo. Eso es el pecado, separación. Él quiere hacerlo. Él no está feliz con que usted tenga una vida devocional, entregada y dispuesta para el Señor. Los santos del Señor van a ser estorbados diariamente por el enemigo. Y si nosotros dejamos que un pecadito chiquitito y ahí lo acariciamos, no, pero si no es tan malo ese pecado y no lo mortifica, una de dos. Usted es un cristiano bien débil, negligente, o usted no es creyente, porque solo los creyentes que tienen el Espíritu Santo pueden mortificar esos pecados.
No podemos dejar de ninguna manera. Vean cómo, mis hermanos, comienza Saúl, pero cómo está acabando. Cómo la envidia de Saúl, mis hermanos, encontró cada vez más cabida profunda en él ahí. Lo llevó de la envidia al odio. Y no del odio solamente por David, ahora el odio hasta por estos sacerdotes que le ayudaron, y por su hijo que le tiró una lanza. Y hasta vamos a ver, mis hermanos, qué llega a ser ese odio más adelante cuando mata a los sacerdotes. Ahora leamos los versos 17 al 19 y dice así: entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacia hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Hermanos, viendo esto de Saúl, yo al principio, yo creo que les comentaba, yo sentía lástima por Saúl. Pero ahora yo veo un Saúl miserable, que no tiene absolutamente nada, que más bien como rey debería estar cuidando a su nación, y aquí lo que está haciendo es hacerle daño a Israel. Nación que debía cuidar, nación que él debía proteger, que debía guiarlas en los caminos del Señor. Y aquí lo vemos más bien buscando a los soldados del mismo Israel a que vayan y maten a los sacerdotes del Señor. Es más, trata a Nob, una ciudad de Israel, como si fuera una ciudad enemiga que tenía que ser barrida, o esas ciudades que quedan devotas a ser destruidas y ser bañadas con sal. Así está tratando este hombre, mis hermanos, a una tierra del mismo Israel. De ahí adentro de la misma nación de Israel, una serpiente peligrosa haciéndole daño a su pueblo. ¿Ustedes recuerdan qué tenía que hacerle Saúl a los amalecitas? ¿Recuerdan? 1 Samuel 15. Dice 1 Samuel 15:3, voy a leerlo. Dice: ve, le dijo el Señor, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te piades de él. Esto es Dios por un profeta diciéndole a Saúl lo que tenía que hacer. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Destruye todo, Saúl. ¿A quién se le dio esa orden? A Saúl, ¿cierto? Había una razón válida, ¿cierto?, para destruir a estos enemigos del Señor. ¿Verdad? Ellos se la habían interpuesto, se habían puesto ahí. Cuando el pueblo del Señor salía de Egipto necesitado, llegaron los edomitas a ponérseles ahí en el camino. Había una razón válida para barrer a estos enemigos del Señor. Ahora, ¿cuál es la razón válida aquí para matar a los sacerdotes de Saúl? ¿Cuál es la razón válida, para matar a los sacerdotes? ¿Cuál era la razón? ¿Okay? Porque todos ellos ayudaron a David y sabían que huía y no me dijeron absolutamente nada. Yo soy el rey. Hermanos, claramente, de nuevo, esto es una mentira. Saúl está cegado, ve cosas donde no las hay y huyo, se cree lo de Doeg. Dice, miren, me pensaba algo yo así, sacando de acá, por mis hermanos, si he batallado con un texto así o este, hay tanto tema acá que uno quiere cubrir para que no se quede ahí y serle fiel o serle por lo menos justo a lo que la palabra nos está diciendo acá. Pero mis hermanos, ¿existe o puede haber paranoia espiritual entre nosotros los creyentes? Entre la iglesia, el seno de Dios, ahí donde estamos nosotros reunidos. Alguien con paranoia extra iglesia, para que entendamos un poquito. Alguien con esa paranoia que piensa que la gente habla mal, que la quieren destruir, pero no hay nada de hecho, de plano que sea así, y que se lo piden. No, es que no me quieren, hablan mal, yo creo que están confabulando cosas contra mí. Eso es una paranoia, ya lo había dicho. Pero imagínense, alguien con una paranoia extra iglesia podría pensar que sus amigos están hablando de él a sus espaldas. No, Filomena habla mal de mí, yo sé, pero la mujer no habla mal de él. Que lo están vigilando, que están ahí planeando algo secreto para perjudicarme. Sí, yo sé que ellos están planeando eso, pero... Y se creen esas cosas, aunque no haya señales de que eso sea cierto, ¿verdad? Eso es una paranoia extra iglesia. Ahora,
¿Puede haber eso en la iglesia? ¿Puede llegar a pasar esto? Mis hermanos, esto está pasando con Saúl. Puede suceder, mis hermanos, que alguien no nos salude y nosotros después comenzar, alguien puede, mis hermanos, por descuido, por negligencia, no saludarnos un domingo. Pero de pronto, supongamos que nadie me saluda a mí. Entonces, esa persona, yo que no me saludaron, comienzo a sacar esas conclusiones equivocadas, comienzo a poner en práctica esa paranoia espiritual. Sí, seguro está enojado conmigo y no me saludó. Yo no le he hecho nada. Y si no me saludó, salado. Y si no me quiere saludar, que no me salude, es el que tiene problemas con el Señor. Y comienza eso. Comienza ese pensamiento malo. Yo no le he hecho nada. Y si no me quiere saludar, yo voy a seguir. Y así poquito a poco, mis hermanos, algo tan pequeñito como eso puede llegar a repetirse y comenzar a alimentar nuestra mente y hacernos daño. Esto puede hacer, mis hermanos, algo tan chiquitito como esa paranoia espiritual, digámoslo de esa manera. Y si no se trata rápido, puede convertirse en algo seriosísimo, un gigante que después no vamos a poder domar, perjudicial no solamente para mí, porque yo me estoy dañando, sino que después yo comienzo a poner odio en esa persona. Y cuando yo pongo odio en esa persona, yo comienzo a decir, esa persona viera que me quiere hacer daño. Y comienzo a hacer daño poco a poco en la iglesia del Señor. Así de sencillo, una paranoia. Miren, Saúl ya le está diciendo a los benjamitas, ese hombre me quiere acechar. Y hasta David, miren, mi hijo le ayudó, muchachos. Miren lo que quiere hacer este hombre conmigo. Ayúdenme. Y nosotros podemos ser así, pero nos saluda, a que no ayudan. Y comienzan a meter un montón de cosas, mis hermanos, y a corromper y dañar. Esa es una paranoia espiritual dentro de la iglesia. Pero volvamos ahora, mis hermanos, a lo que le pide Saúl a estas personas en su locura. Pero ninguno de sus soldados parece apoyar a Saúl en su pecado. Bendito sea el Señor, porque aquí vamos a aprender algo también. Ninguno le hace caso de ese pecado de matar. Él iba a matar a los sacerdotes. No están con Saúl y no van a levantar su mano contra los sacerdotes del Señor. Eso también, mis hermanos, nos llama a nosotros a qué. De ahí podemos extraer que ninguna autoridad, por más grande, alta que sea en este mundo, en esta tierra, lo que sea, mis hermanos, nos puede inducir a nosotros a pecar contra nuestro Señor. De ninguna manera. Lo que sea que nos pida. Miren lo que le está pidiendo este hombre. Y entendemos aquí y vemos que estos hombres dijeron no. Esos son los sacerdotes del Señor. Saúl, mis hermanos, le está haciendo un gran daño a la nación de Israel. A la nación, a esa nación que le pertenece a Jehová de los ejércitos. Está haciéndole daño a la tierra, a ese pueblo de Jehová. Pero mis hermanos, no. Después de todo, Saúl no está tan solo. De nuevo aquí aparece el impío Doeg. El único que parece complacer al asesino Saúl en sus deseos homicidas. Y ni lerdo ni perezoso, Doeg el edomita, un asesino impío y malvado como Saúl, levanta sin pesarle su mano sobre los sacerdotes del Señor. Imagínense, yo me imaginaba eso, mis hermanos. Matar un bichito a veces cuesta. Ahora imagínense empuñar una espada e ir a matar 85 personas. Qué montón de sangre, qué terrible ese momento. Qué estómago también el de Doeg, mis hermanos. Qué malo. No le pesó matar 1, 2, 3 y sumen ahí 85 sacerdotes de Dios. No puedo imaginarme al Saúl viendo esto. No me lo puedo imaginar si se deleitó o no. Pero, mis hermanos, ¿qué enemigo tenía Israel en ese momento? ¿No era David? Cuando Dios le había pedido matar a Saúl, a todos los amalecitas, mis hermanos, no lo hizo. Y aquí miren como le conviene lo está haciendo. Como está chichoso lo hace. Aquí sí mató a todo el mundo. Y por eso, mis hermanos, aquí una serpiente, porque este es un enemigo del Señor. Una serpiente malvada que le está haciendo daño a su mismo pueblo. Esto es una clara evidencia, mis hermanos, de la ausencia de Dios en la vida de Saúl. La ausencia del Señor, pecado tras pecado tras pecado. Y no le importa, mis hermanos, si esto afecta a los demás. Incluso si son personas, mis hermanos, de su mismo reino. Saúl, con sus palabras lastimeras, sí convenció al menos a uno y lo unió en su maldad.
y lo hizo cómplice de este daño tan terrible a Israel, y ese fue Doeg. No podemos tampoco, mis hermanos, nosotros ser cómplices del mundo, cómplices del enemigo. Cuando aparezcan, mis hermanos, y se levanten enemigos dentro de nuestra misma iglesia, nosotros no podemos ser cómplices de ellos. Tenemos que medir esos espíritus por la palabra del Señor. Y no unirnos en su desenfreno, en su pecado, en su maldad. Mis hermanos, no podemos hacerlo, y nos habían predicado un poco de eso. No podemos, mídalo por la palabra. Tenemos que serle fiel a nuestro Señor, bendito el Señor Jesucristo. El que usted entiende y lee aquí en la Biblia todos los días, no es a Mariano, no es a Arles, no es a John, a Eduardo, a mí o cualquiera de nosotros. Es a nuestro Cristo al que le tenemos que ser nosotros fieles. Ahora, mis hermanos, miren, yo me ponía a pensar acá, ¿de quién es culpa todo lo que está pasando aquí? También fue otra cosa. ¿Hay culpa aquí? ¿Debo culpar a David de lo que está pasando? ¿Debo culpar solamente a Doeg o solamente a Saúl? Culpa de Saúl, es culpa de Doeg, hermanos, sí. Y vamos a ver qué pasa con David. Pero esto también está cumpliendo una profecía del capítulo 2 que ya la leímos. Dios había hablado algo claro, mis hermanos, sobre la familia de Eli. Nosotros lo leímos. Y creo que lo recordamos claramente porque esta historia de Ofni y Finés es claro para muchos. Dios, mis hermanos, está cumpliendo lo que había prometido en su santa y divina voluntad y lo va a conducir en su divina providencia, usando a estos malvados hombres para llevar a cabo lo que ha prometido. Hermanos, si esto les parece loco, esto que acabo de decir, está en su confesión de fe, de que Dios ha decretado las cosas, por eso ha creado las cosas y por eso tenemos la providencia, por eso llevan un orden, porque eso va cumpliendo ese propósito de Dios. Barrer por completo a la familia de Eli. Y mis hermanos, con estas consecuencias, enseñarle una lección a David. El pecado, David, trae problemas enormes. Y si usted se va a sentar un día como rey, Saúl no es alguien que usted deba seguir. ¿Qué fue lo que había hecho Eli, mis hermanos? Solamente para que los que no entienden qué pasó con esa profecía. ¿Qué fue lo que hizo Eli? Consintió a sus malvados hijos, Ofni y Finés. No los estorbó. Ya por lo menos, mis hermanos, han pasado 40, 50 años de eso. Y Dios aquí cumple su palabra. Ahora, no la ha cumplido por completo. Porque mata a Ofni y Finés, luego va a matar a estos 85 sacerdotes. Y Abiatar, pobre Abiatar, me da una lástima, mis hermanos, porque Abiatar va a tener que ser destruido por su hijo Salomón, allá en Primera de Reyes 2:27. Y lo pueden leer. Lo que Dios, mis hermanos, de nuevo se los repito, lo que Dios ha decretado con sabiduría y santidad, no hay nadie más sabio que Dios. Y lo que Dios ha decretado se va a cumplir. Y si alguien le dice, mire señor, que eso que usted decretó está mal, pero usted se cree más sabio que el Señor, como nos dijeron en la mañana. Él ha decretado eso sabia y santamente. Y Él, mis hermanos, lo va a cumplir, va a utilizar su providencia. Capítulo 5 de la confesión, utilizando medios, ahora sí, incluyo aquí, como el pecado de David, la acusación de Doeg y la malicia, este malvado asesino, serpiente maligna Saúl. Hermanos, díganme, ¿fue serio o no lo que hicieron los hijos de Eli? ¿Fue serio o no lo que hicieron? Acostarse con mujeres en la casa del Señor en donde estaba el tabernáculo. Robarle a las personas su carne, quitárselas, dejarse ellos lo mejor y no dárselo al Señor. Es poca cosa eso. Es poca cosa que ellos no adoraran al Señor como tenía que ser. Es poca cosa. Yo creo que no. Dios pide que se le adore y se le debe adorar como Él dijo. No, para mí no es poca cosa. Pero estos hombres, mis hermanos, usted ve que no hubo arrepentimiento en Ofni y Finés. No hubo absolutamente nada. ¿Y qué pasó? Sufrieron la muerte del Señor. Y ahora estamos viendo la muerte prometida de esos descendientes. De esos no iban a llegar a viejos. Pero no todos mueren. El 86, digo yo, salió huyendo. Leamos los versos 20 al 23. Pero uno de los hijos de Ahimelech, el hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl, no Doeg, había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, bien hermano,
pongámonos un tirito aquí en David y dice, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo iba de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Si previamente nosotros vimos que a David se unían los que estaban en aflicción, bueno, aquí tenemos a uno más uniéndose a David, como un imán. David es como un imán que los atrae. Ahora, es curioso, mis hermanos, pero se está uniendo a David a Abiatar, un sacerdote de Dios. O sea, ya Dios le dio a Gad, y ahora Dios le está mandando a un sacerdote por el cual él puede consultar al Señor. Ya en el capítulo 23 lo vamos a ver. Él llevaba el efod. Con el efod ellos podían consultar al Señor. David comenzó a confiar en el Señor. Vete para Judá. Y él restaura esa confianza en el Señor. Mis hermanos, y Dios comienza a bendecirlo. Aunque creo que lo ha bendecido desde que David andaba metiendo los pies. No lo ha dejado a su hijo. Este es un verdadero creyente. Sí, débil, como leímos en la confesión, capítulo 17, que muchas veces Satanás a nosotros nos llena de sombras, nos oscurece, pero renovamos el arrepentimiento por la gracia de Dios. Qué misericordia la de Dios con David. Le dio a Gad, vuelvo y lo repito, y ahora en Gad le da su voz. Y ahora le da a Abiatar. Entonces David está volviendo a esa confianza en su Señor. A aquella confianza que tuvo cuando era un niñito, cuando destruyó, mató a Goliat. Gad le había dicho, regrese a Judá, y él lo hizo. Entonces ahí vemos, mis hermanos, que David está comenzando a ser de nuevo restaurado. Eso es un consuelo para nosotros los creyentes, mis hermanos, de que si pecamos, nosotros tenemos a un juez justo en el Señor Jesucristo. Si pecamos, confesamos nuestros pecados, Él es un juez justo que nos perdona, que podemos llegar y clamarle, como dice Primera de Juan, y podemos clamarle, Señor, perdóneme, y Él nos perdona. Abogado tenemos para con el Señor, para con Dios, en nuestro bendito y precioso Señor Jesucristo. Ahora Dios, mis hermanos, le está dando un sacerdote, pero contrario a esto, un Saúl que no tiene absolutamente nada. Nada tiene, solo tiene un Doeg, que es un asesino. Y un Doeg, mis hermanos, que quiere quedarse bien con un Saúl que está de salida. Los dos no tienen absolutamente nada. El hijo de Ahimelech, mis hermanos, o sea, Abiatar, huye, corre tras David y le avisa, no lo que Doeg ha hecho, sino lo que ha hecho Saúl. Matar a todos los sacerdotes de Jehová. Al oír esto, David, mis hermanos, reconoce su culpa. Así que creo firmemente que también, mis hermanos, esto es culpa de David. Dice un hermano, esto es Dios mostrándole a David las duras y terribles consecuencias del pecado. Muchas veces nos va a pasar, yo sabía que si yo agarraba eso, que si yo miraba eso, yo sabía que si yo iba a ese lugar me iba a pasar esto. Yo sabía. Pero lo reconoce. David mismo lo dice acá, yo fui el que lo he ocasionado. Esto que está pasando, yo lo ocasioné, dice el verso 22. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de tu casa, Abiatar, la casa de tu padre, yo lo he hecho. Esta es una característica, mis hermanos, de un hombre conforme al corazón de Dios. La característica que caracteriza a David. Arrepentimiento, reconoce sus pecados, está dispuesto a reconocer su pecado. No lo niega, no lo excusa, no le echa la culpa a los demás, no se queja, ay, es que mire, ese Saúl me andaba a mí siguiendo, ya me tenía harto. Si tan solo Saúl no me hubiera andado persiguiendo, yo no hubiera hecho esas cosas y no hubieran muerto tus padres, Abiatar. No, yo lo he ocasionado. Qué duro, mis hermanos, puede ser para David recordar esto, que por su pecado de incredulidad, que por su mentira y por exponer tanto a Ahimelech, mis hermanos, todas esas personas fueron asesinadas. Tal vez para nosotros sea muy como no tengamos ese sentido así profundo. 85 personas murieron por su culpa. A menos alguien que en la calle vaya y atropella a alguien, esas personas se duelen, lloran, mis hermanos, porque por ir rápido, por pasarse un alto y matan a una persona, se duelen. Hace mucho tiempo, yo creo que muchos de los hermanos pueden recordar aquí, había venido un pastor de Corea, creo que era de Corea, y él mató a una persona en el carro. Hombre, ese hombre estaba triste, un creyente,
destrozado por lo que hizo, pero obviamente tuvo que compadecer. Ahora 85 personas por mi culpa. Hermano, David mismo dice, yo sabía que estando ahí Doeg, ahí él iba a ir a avisar a Saúl, yo he hecho esto. Ahora, cuando nuestros pecados, mis hermanos, nos hacen daño a nosotros, qué duro es que nos hacen daño a nosotros. A veces uno dice, no importa que me lastime a mí, que me dañe a mí, pero qué duro es cuando comienza, mis hermanos, mi pecado a comenzar a arrastrar a mis cercanos, a los que están cerca mío, a los que digo amar. Un padre de familia es el ejemplo que tengo. Después ustedes lo pueden ver con otras cosas, donde su pecado, mi hermano, puede estar arrastrando a otros. Un padre de familia, mis hermanos, puede comenzar con buenas intenciones, a trabajar duro, proveer lo necesario para su casa, tanto como lo físico como lo espiritual. Ese padre está en todas ahí. Pero con el tiempo puede sentirse tentado a trabajar más, comenzar a trabajar más para buscar ascensos, para buscar reconocimiento, para tener mayores ingresos. No estoy diciendo que tener mayores ingresos está malo. ¿Para qué comienza lo malo? Cuando comienza a hacer esto, sin darse cuenta que se comienza a convertir en una ambición egoísta, que puede llevarlo, mis hermanos, a descuidar lo más importante, la vida espiritual de su familia. Y aunque, mire, y ese padre puede decir, pero es que no le falta nada aquí en la casa, toda esa gente tiene todo en esa mesa. Y su presencia como guía, el ejemplo de líder espiritual que tiene que ser, puede comenzar eso, mis hermanos, a desaparecerse al estar entregándose por completo al trabajo. Y corre el riesgo de olvidar su rol como cabeza del hogar, rol que ha sido designado por Dios mismo. Y si Dios lo designó, ese rol es correcto, eso es lo que él debe hacer. No es más sabio él para decir, no, yo tengo que trabajar un montón, Señor, y sí, puedo descuidarlos. Dejando vacíos, mis hermanos, que el dinero no puede cubrir. Eso es un pecado de comisión. Es duro, mis hermanos, cuando esos pecados de comisión que nosotros cometemos arrastran a otros. Después yo sabía que yo dejando de no darles el devocional, yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que si no leía las escrituras, esto iba a pasar. Yo sabía que si yo no me congregaba, esto iba a pasar. Yo sabía que si yo no leía, no oraba al Señor, que si yo no ayudaba al Señor, el enfriamiento espiritual y la apatía iba a llegar. Y después, cuando ya está encima, solamente rogarle al Señor. Ahora pongámoslo al revés. Omisiones o pecados de omisión en nuestra vida. Un padre negligente y vago que no dedica tiempo al devocional familiar, a discipular a su familia. A la postre, mis hermanos, eso va a acarrear consecuencias a su familia. Y hermanos, eso puede escalar cada vez más y más y afectar a una comunidad entera. Decía Vicky, hablando respecto a esto, de hombres que omiten el dar el culto familiar en su hogar. Decía Vicky, a como va la casa, va la iglesia. Y a como va la iglesia, va la comunidad. O sea, mis hermanos, que se impacta desde la casa. Desde la casa se impacta en una comunidad. Y si un padre está omitiendo todas estas cosas, está impactando negativamente. Aunque usted diga, no, pero ¿cómo es posible que solo por hacer un devocional espiritual yo voy a hacer algo en esta comunidad? Somos granos de sal. Somos granos de sal y tenemos la esperanza, mis hermanos, de que tenemos ahí esa esperanza en nuestro Señor Salvador, discipular a nuestros hijos, darles el evangelio y que un día el Señor quiera salvarlos para que ellos también sigan llevando ese mensaje de salvación a las demás personas y se siga propagando. ¿Para qué? Para que nosotros como sal a una carne podrida, para que podamos entender por qué somos sal, esa carne podrida o esa carne que puede descomponerse, ¿qué hacía la sal? Esa era la refrigeradora de aquellos tiempos. Hacía que se preservara. Nosotros somos la sal. Entonces, si nosotros omitimos cosas como esas, si yo omito orar, si yo omito venir a la iglesia, si yo omito, hermanos, hacer ayunos, si yo omito, mis hermanos, aquellas cosas que son buenas y que sé que son buenas, que son para la gloria del Señor y para mi beneficio, se van a acarrear una consecuencia. Entonces, bueno, ahora quiero agarrarme de esto. Sabemos hacer lo bueno, ¿cierto? Sabemos hacer lo bueno. Cuidado cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. O sea, lo omitimos. Porque lo sabemos, tenemos la palabra, la leemos todos los días, tenemos hasta un plan.
porque los pecados de omisión también ofenden al Señor. Hermano, sea chiquitito o no, es un pecado y ofende al Dios que usted dice amar. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La negligencia espiritual es pecado. Es rehusarse a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Cuántos hoy, mis hermanos, como creyentes, que sabemos por la palabra de Dios qué es lo bueno, lo estamos omitiendo? Vuelvo y repito, es bueno orar, ¿cierto? Que cueste no significa, mis hermanos, que no lo debamos hacer. Es bueno orar, es bueno leer la Biblia, pero con las cosas de Dios muchas veces nosotros nos damos el chance de omitirlas, de rehusarlas, dejarlas ahí o darle skip, como le llaman ahora. Un descuido. Dios me va a entender. No, sí, Dios va a entender casos donde es cierto. Dios, entiendo por qué no leíste, entiendo por qué no oraste, entiendo por qué no viniste, Él lo va a entender. Créame que Él va a entender cuando hay casos verdaderos. Samuel, por ejemplo, en 1 Samuel 12:23, vean lo que Samuel no va a omitir para no hacerle daño al pueblo. Oigan, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Yo le decía a Naidi, ¿qué estará haciendo Samuel ahorita? ¿Qué puede estar haciendo Samuel ahorita que David anda huyendo, que Saúl quiere matarlo? ¿Qué estará haciendo ese hombre? Probablemente rogando, mis hermanos, por ellos. Sabemos, mis hermanos, que David volcó su corazón al Señor, pidió perdón y a lo largo de su vida, eso es lo que vamos a seguir viendo en David, pedir perdón al Señor por su pecado. Eso es lo que va a caracterizar a David. El Señor lo restauró, pero lastimosamente David no se puede escapar de las consecuencias de su pecado. Su pecado de mentira ya no puede escapar, hay consecuencias. Ustedes confían en el Señor, hay consecuencias. David pudo degustar que Dios es bueno cuando nos cuenta el Salmo 34, pero también, mis hermanos, que el hombre es malo. Él pudo degustar eso. Probó la maldad de confiar en otras cosas y no en el Señor. Probó la maldad de confiar en él mismo y no en el Señor. Probó lo terrible que es, mis hermanos, confiar en el mundo, confiar en mis estrategias y no en el Señor. Ahora David, mis hermanos, puede darle refugio a Abimelech. ¿Qué puedo hacer por Abimelech? Venga, esté conmigo. Y no porque David sea refugio, porque también lo andan siguiendo. Quien busque tu vida, quien busque mi vida, también busca la suya. Pero David ahora tiene algo. Ya tiene el refugio en el Señor. Ya regresó, ya confió en Él, ya está ahí restaurado por el Señor. Ya tiene, dice que el justo corre a ese refugio y será levantado. Ya está levantado David poco a poco. Venga, Abimelech, yo le voy a cuidar, hermanos. No permitamos, por favor, que un pecado no mortificado nos haga daño. Si somos del Señor, nosotros tenemos las armas suficientes que necesitamos para poder vencer. Veamos a Saúl ahí, mis hermanos, un claro ejemplo de hasta dónde puede llegar un pecado o los pecados, hasta dónde nos puede hundir un pecado, y que solo la mano del Señor, si tiene misericordia de nosotros, como dice la confesión, si Dios les quiere rescatar, a menos de que Dios les dé, lo rescate, dice la confesión, solamente por Él podemos nosotros salir si nos hemos hundido, mis hermanos, en un barranco, en un lodo cenagoso de pecado. La palabra de Dios, y este es otro tema, por eso les decía, hermanos, aquí hay un montón de temas, y entre ellos está el tema de que la palabra de Dios es verdadera. Dios cumplió sus profecías aquí. Y nos dice a grito la palabra del Señor, es verdadera, es confiable. La palabra de Dios, mis hermanos, demanda lo bueno porque Dios es bueno. Dios no le va a estar pidiendo a usted cosas malas porque Dios no es un Dios malo. Dios demanda perfección porque Dios es perfecto. Dios demanda santidad porque Dios es santo. Y este texto nos deja claro que su palabra es cierta, se cumplió. 50 años después, pero se cumplió. Y pide, mis hermanos, que nos humillemos, que dependamos de Él, que confiemos en Él. Que nos levante, por favor, del letargo el Señor, de esa negligencia que a nosotros nos agarra, que nos cobija, que su palabra, mis hermanos, nos transforme. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos cambie su palabra. Ahora, la cosa aquí es cómo yo respondo a lo que yo leo cada día, cómo yo respondo a lo que se predica cada domingo. Y apelo, mis hermanos, sí, a la prédica, pero a lo que leemos cada día.
sea, nosotros no podemos estar leyendo solamente para ser súper mega sabio y que cuando los hermanos estén hablando de aquel pasaje, yo sacarle un montón de pasajes más. Miren, mi hermano, a mí no me sorprende. Si quiere sorprender a cualquiera de aquí, a mí no me sorprende. Pero que lo viva para la gloria del Señor, con que no hable, si no habla, pero vive, como les había dicho, una vida de fidelidad, demuestra la fe que usted tiene en el Señor. No seamos, mis hermanos, por favor, negligentes con las cosas del Señor. Nuestro precioso Salvador, Él dio a su Hijo por nosotros. Seamos hombres y mujeres de la Biblia, como les decían antes, guiados por la voz del Señor. Que imitemos a Jesucristo, que vayamos por ese camino que Él nos ha dejado, mis hermanos, esas huellas, como dice Pedro, que Él nos ha dejado para vivir conforme a su palabra, obedeciéndole, dejándonos guiar por Él. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, mis hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado. No descuidemos los medios de gracia que el Señor nos ha dado. No sé si ustedes lo ven así, pero los medios de gracia que Dios nos ha dado son preciosos. Hoy tuvimos uno. Cena del Señor, vamos a tenerla ahorita. El bautismo, mis hermanos, recuerda, Señor, yo un día estaba muerto en delitos y pecados, pero ya morí, pero usted me ha levantado a nueva vida, ahora quiero vivir para usted. Eso como que lo renueva a uno de querer volver y decir, no, Señor, yo comencé muy alegre, yo siento que voy en declive, no, quiero volver, Señor, a vivir para su gloria. No descuidemos los medios de gracia, como la lectura, orarle al Señor, venir a la iglesia. Y pidámosle al Señor que nos ayude a destruir la negligencia, esa pereza pecaminosa, mis hermanos, para sus cosas que sean quitadas. Si no mortificamos, mis hermanos, va a ser peligroso. Después va a ser difícil. Se va a hacer como salía aquel muñequito, ¿verdad? Dándole a un gatito, después un león comiéndoselo, ¿verdad? Después grita el pastor, venga, ayúdeme. Y ya casi que irreparable. Yo sé que el Señor tiene poder para reparar. Acerquémonos hoy reconociendo, mis hermanos, nuestros pecados. Hay refugio en el Señor Jesucristo, no en David, porque David nos da la tranquilidad de que hay un refugio mejor. Ya nadie busca la vida de nuestro Señor porque Él destruyó a sus enemigos. Entonces, si usted lo ve así, David dice, quien busque mi vida, buscará también la tuya. Venga, te protejo, nadie busca mi vida. Yo la di por ustedes, vencí a todos los enemigos, venga a mi refugio. Las puertas están abiertas para que usted venga arrepentido y humillado. Y yo le voy a proteger de todos los enemigos que lo persigan. Pidámosle que nos limpie de nuestros pecados. Mis hermanos, a veces yo le pido al Señor, Señor, por favor, no me deje. Y a veces tengo que retractarme de lo que estoy orando y digo, perdón, Señor, usted nunca deja, porque usted es fiel. Líbreme de mi humana dejadez, porque yo soy el que soy propenso a dejarlo a usted. No omitamos, mis hermanos, lo que es bueno. Ustedes saben lo que es bueno y que hay un peso sobre todos nosotros grandísimo, sabiendo lo que es bueno y no haciéndolo, porque lo está viendo el Señor. Hay un juicio venidero. Lo pueden leer en la confesión, su confesión de fe, que habla acerca del juicio. Terrible. Voy a leerles rápido, mis hermanos, ese capítulo 32 de la confesión de fe que habla acerca de ese juicio que va a venir. Hay un juicio y lo sabemos. Sabemos cómo escapar de ese juicio solamente en el refugio que hay en Cristo. Y dice así, ¿cuál es el propósito de Dios al establecer un día de juicio? Dice, el propósito de Dios al establecer el día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes. Me brinco un poquito porque aquí habla de los justos. Dice, pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria y de la gloria de su poder. Mis hermanos, hoy nos han predicado el Evangelio. Cristo es el único que salva, Cristo es el único que perdona. Cristo, mis hermanos, es el único que tiene poder para ser refugio seguro para nosotros. A Él corre el justo y será levantado. Vayamos a Él, mis hermanos, confesándole nuestros pecados. Si he sido negligente, Señor, un montón. Sí, yo lo omito a usted. Yo no sé por qué tengo la tendencia a omitirlo a usted. Y a las demás cosas les doy más mi mente, mi corazón, me entrego enteramente. Pero hay perdón en Él. Ese es el consuelo que tiene el creyente. Pero el réprobo, prepárese porque va a sentir la tremenda ira de Dios. No importa qué tan grande sea su pecado. Venga al Señor Jesucristo, pídale perdón. No rechaza a los que vienen humillados.
Hermanos, miren, somos neblina, somos como neblina. Un día estamos y otro no estamos. A mí me sorprendió la muerte de Bobby Bockham. Me sorprendió, pero no me preocupó. Ese hombre está en la fiesta más grande que pueda estar allá con el Señor. Qué dichoso. Pero ¿qué va a pasar mañana para nosotros? No. Todo el mundo decía, ¿qué le pasó a Bobby? Y lo que se sorprendían era que Bobby estaba bien. Y de repente se complicó. ¿Qué quita que nosotros mañana nos compliquemos? ¿Y cómo está usted con el Señor? No juegue con la eternidad. No juegue con su eternidad. ¿Es una eternidad de tormento o una eternidad con nuestro glorioso Salvador? Y venir a Jesús es el único que le garantiza a cada uno de nosotros esa seguridad. Hermanos de Ibra, miren, que el Espíritu Santo nos siga ayudando. Él es nuestro ayudador. Él ha quedado aquí para bendecirnos, para ayudarnos, para guiarnos, para convencernos. Que siga, proclamémosles que siga ayudando, que nos siga convenciendo de nuestra maldad, que nos ayude a ser diligentes. Eso no significa que si soy un negligente es por culpa del Espíritu Santo, ¿verdad? Que no me ayudó. Que nos ayude a que nos recuerde con su palabra cómo es que yo debo vivir para el Señor, amándolo con sinceridad, esforzándonos por andar con Él en sus caminos, luchando contra todo pecado. Hay una lucha, mis hermanos. Apenas usted es salvo por el Señor, usted se declaró enemigo de este mundo y de Satanás. Satanás no lo quiere a usted. Es una lucha constante. Por más pequeño que sea el pecado, luche contra él, por favor. Haga el esfuerzo, haga por lo menos el esfuerzo, que por lo menos, como decía ese himno, cuando usted anhelaba, Señor, verme en la lucha, el Señor diga, lo vi en la lucha, lo vi esforzándose. Renovemos hoy, mis hermanos, ese querer servir al Señor con todo lo mejor de nuestro ser. No omitamos, no dejemos que un pecado siga siendo mella en nuestras vidas. Y pongamos los ojos en el Señor Jesucristo. Con Él vamos a estar. Si nosotros nos llenamos de su palabra, si nosotros nos llenamos de Él cada día más, mis hermanos, vamos a estar más protegidos. Pero más ponemos las cosas en el mundo, más ponemos nuestras miradas en el mundo, más como el mundo nos vamos a ir haciendo. Pero entre más pongamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, más como Él nos vamos a ir haciendo. Ese es lo que yo, mis hermanos, saco de este pasaje y pido. Al ver, mis hermanos, un Saúl y al ver incluso un creyente como David tener que sufrir estas consecuencias. Yo no quisiera, y una de las cosas que a mí me preocupa muchas veces es que mis hijos se pierdan. O sea, yo no me puedo imaginar a un Ezequiel de 17 años perdido en el mundo. Pero al menos, mis hermanos, puedo decir, Señor, yo tengo la esperanza que lo que un día como padre y como lo que los hermanos le han predicado, usted lo use para su salvación. Pero ¿cuántos no tienen esa esperanza con sus hijos? Eso es solo por ponerlo con nuestros hijos, pero cuando tenemos familia, vamos a orar. Padre bendito, gracias, Padre, de verdad, por sacarnos de la miseria, por sacarnos de esa maldad por medio de su precioso y bendito Hijo Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros? Devorados seríamos, dice el salmista, si no fuera por Jehová. Pero mientras nosotros, Señor, estamos esperando su venida, son muchos los pecados, Dios, que nos asedian, que nos quieren hacer caer, que nos quieren hacer mal y que quieren hacerle mal a los que están alrededor nuestro. Padre eterno, por favor, ayúdenos. Ayúdenos a seguir perseverando hasta el fin, a luchar con fuerza, a ser diligentes constantemente, Señor, en medio de esta guerra que es tan difícil, que es tan fuerte. Perdónenos por cada uno de nuestros pecados, Señor. Los reconocemos. Hemos pecado contra usted, Señor. Hemos ofendido al único Dios verdadero. Y venimos a usted, Señor, reconociendo, porque usted es el único que puede perdonarnos. Es el único que puede, Señor bendito, levantar nuestra cabeza. Porque ahorita, Señor, la agachamos en vergüenza. Porque estamos dolidos, Señor. Porque usted sabe que lo amamos. Si usted nos pregunta, Señor, como le preguntó aquel discípulo suyo, ¿me amas, Dios? Nosotros vamos a responder, no, pero deseo amarte plenamente, Señor. Pero este pecado me está asediando. Ayúdenos, Dios, a usar esos medios de gracia. Que su Espíritu Santo siga ayudándonos, Padre bendito, a poder vencer. Aparte, quite de nosotros la vagabundería, la negligencia y ayúdenos a imitar a su precioso y bendito Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén. Hermano.